Entonces, chicos, buenos días. Muchísimas gracias a esta charla sobre emisión de chi y su funcionamiento. Bienvenidos todos a este encuentro de Guatí en Ecuador. Bueno, mis datos son los que tienen, que no, pues que se vayan a ir conectando, vayan teniendo también. Y esta charla se da en el marco del octavo Congreso de Medicina Natural y Tradicional de México, en el estado el doctor Roberto González, que tuvo la delicadeza pues, de invitarme. Y justamente, pues, ser un tema que los atañe, pues, parece importante ser la versión ampliada acá. Esta conferencia se llama Qigong Médico, un acercamiento al tratamiento por emisión de chi a distancia. Un acercamiento a la explicación de por qué funciona. Pues los resultados, la mayoría de ustedes que ya pasaron el curso ya los han visto. Y bueno, esto es una explicación un tanto de cómo funciona el curso por dentro y por también acercarme las bases neurofisiológicas en la medida que se pueda. Entonces, bienvenidos todos a esta segmento. Primero que todo, empiezo con la definición de chi. Creo que entendiendo la definición clásica de que chi es vapor y que es arroz, o que viene de ese vocablo y que tiene una parte sutil y una parte densa, eh, eso es lo clásico, eso es lo que dicen los libros. A mí me gusta usar para este tipo de curso en particular una definición que hizo en algún momento me pasó 5 días Matellari, que es que chi es cualquier manifestación, cualquier función potencial o explícita, cualquier cambio. Y ese concepto así amplio, a mí me parece muy interesante, entre otras cosas, porque me relaja un poco y me hace abrir las puertas hacia el conocimiento macro, incluso aunque no domine a la perfección la fisiología, la anatomía o todas estas ciencias básicas que corresponden. Y aquí también va a ser una salvedad de que es que estamos manejando chi humano, y el chi humano es todo lo que ocurre en el ser humano entre el cielo y la tierra, pero que no es el único tipo de chi que existe, ¿sí? Porque está el chi de tierra directamente, que es manejado por los maestros de Feng Shui. El chi de la magia o el chi espiritual, que es manejado por los magos, eh, blancos y negros, en este mundo de la astrología y la cosmogonía china. Está el chi de todos los que ustedes se quieran elegir. Nosotros nos vamos a enfocar en el manejo, tratamiento y trabajo con el chi humano. Y no es poco, porque este es nuestro universo donde vivimos y lo explicamos de acuerdo a nuestro entorno y nuestras explicaciones, ¿ya? Y este chi humano lo vamos a manejar, a cultivar, a trabajar, a refinar y demás a través de una práctica que se llama Qigong o Qigong. Este Qigong es una palabra moderna que viene después de la formación del modelo del 58. Entonces, pues, si todos no saben, eh, en el 1958 China estaba pasando una situación muy mala, designa un grupo de maestros de la medicina tradicional oriental que organicen un modelo, y este modelo es el que se populariza después en China y se expande al mundo. Y es lo que nos ha llegado a la que hemos estudiado en diferentes partes. Pero antes de esta conceptualización de este modelo de la medicina china y de esta palabra Qigong que nace alrededor de esa época también, el concepto original es Daoyin y tiene otras implicaciones. Suele ser más profundo su ejercicio y suele ser también más específico y más exquisito dentro de su accionar. Entonces, es una escuela pues más antigua, ¿no? Que se masifica a través de la palabra Qigong, y cuando se masifica, pues sí tiene virtudes que nos llegan a todos, pero también tiene deficiencias y es que no llega, ese es el detalle, ¿sí? Entonces, como lo vimos en el curso, usted puede estar practicando Qigong toda la vida y tener buena salud, sí, mejorar la textura de la piel y cosas que son grandes, pero en la práctica digamos que puede haber mucho más, ¿ya? Y no siempre eso llega. Entonces, nosotros en este entrenamiento de chi manejamos el chi humano, el chi también del tiempo y el espacio humano, y la funcionalidad orgánica de nuestro sistema a través de ese tiempo. Con el chi con a distancia podemos manejar en este momento presente
el funcionamiento humano a través de qué? El sistema de troncos y ramas terrestres, el Mandichi, que es como se le conoce, que también semeja a un árbol, ¿ya? El árbol de la vida de la acupuntura vietnamita. Y también, lo más frecuente, o lo que ya han estudiado el sistema conmigo, o que lo vayan a iniciar, nos manejamos a través de este tipo de funcionamiento madera yang, madera yin, fuego yin, etcétera, que corresponde a los troncos celestes directamente de este árbol de la vida, ¿no? Y a las estaciones del año. Manejamos esto desde el punto de vista humano. Por lo tanto, cuando trabajamos con emisión de chi, podemos sintonizar, por decirlo de alguna manera, con cualquiera de estos tipos de chi a lo largo del tiempo del paciente. Esto no ocurre solo en humanos. Esta emisión de chi, cuando usted trabaja con humanos, pues bueno, pues, el placebo, sugestión, juegan su rol, como también juegan su rol cuando usted se toma un paracetamol. O sea, no hay nada en la vida que esté exento del efecto placebo. Pero vamos a hacer, por eso me traje este estudio, en seres que no tienen efecto placebo, los animales no tienen efecto placebo. Entonces, este tipo de Qigong, hay más de 3.000 tipos de Qigong, que todos son buenos. Este tipo de Qigong, Jiawei Qigong, por ejemplo, mejora en particular la fibrosis del hígado y la inflamación en síndrome de ovario poliquístico en ratas, modificando rutas metabólicas. Entonces, hay un efecto físico que se induce hacia otro ser vivo, aunque no haya una comunicación directa o sin que el otro ser vivo esté ni siquiera consciente de lo que estén trabajando sobre él. Entonces, es un efecto físico que se induce sin contacto. Y esto a mí me suena interesante, especialmente un poco la explicación de nuestra escuela, que aquí la herramienta de trabajo es tu propio ki más que la aguja, ¿no? Entonces, esto es un trabajo pues que viene de eso. ¿Por qué funciona? Vamos a empezar a entrar ya un poco en materia. ¿Por qué funciona? Porque cuando usted practica Qigong, eh, en primer lugar, no hace repeticiones de ejercicio, aunque esté trabajando con un único ejercicio. Cada ejercicio se hace una vez, cada vez. Y esto mejora nuestra tensegridad, es decir, mejora nuestra, nuestra forma de, de trabajo, mejora nuestro sistema de equilibrio, mejora el sistema de tensión de las fascias, las posiciones de los órganos, reoxigena lugares que pudieran estar en hipoxia, estimula la secreción de sustancias, estimula la eliminación de desechos, estimula de una manera muy dura nuestro sistema fisiológico, porque el Qigong se hace o se realiza a través de ejercicios de alta especialización, de alto trabajo y demás que han sido adicionalmente probados por generaciones y generaciones. O sea, tenemos todo un camino recorrido antes de llegar al ejercicio. Esto adicionalmente mejora nuestra coordinación y equilibrio y al hacerlo optimiza nuestra concentración. Aquí hay varias cosas. Cuando usted mejora coordinación, equilibrio, estado mental y concentración, usted está activando, aunque no sea consciente de ello, todos los espíritus terrestres que habitan, por decirlo de alguna manera, en la segunda rama del meridiano de vejiga. Todo eso que hemos visto por ahí, el Po, el Chi, el Hun, etcétera, todos se activan y al hacerlo, bien, obtiene un beneficio físico en forma de cambios en la voz, adquiere mejor cuerpo, mejor timbre, de mejor presencia, de mejor seguridad, de gracilidad en el caminar, de gracilidad en el andar, en la forma corporal también. El chico moldea, cuerpo físico como tal, mejora su concentración, mejora su intención, mejora el trabajo para con la humanidad que hace usted a través de su trabajo médico que hace con las agujas. Entonces, todo esto se activa, aunque usted no sea consciente de que lo está haciendo o no tenga una intencionalidad de activar, ¿ya? Por eso usted hace Qigong y se siente mejor, está mejor. Al hacerlo y optimizar la concentración, todo lo que han hecho el curso, ya saben cuán difícil es mantener la concentración a veces en una parte del cuerpo, en una bolita de energía, que la bolita siga siendo redonda
que mantenga el mismo color, intensidad y demás, y a la vez estar atento a todos los cambios que ocurren. Al optimizar nuestra concentración, nuestro Shen está obligado a calmarse y está obligado a entrenarse en este tipo de tensión. Y el Shen entrenado, el Shen está obligado a disciplinarse, a concentrarse, a fortalecerse en un ejercicio que usted le está poniendo conscientemente. Es lo que me va a guiar a Chi. Pues, si Shen se mueve, si se mueve, y Sue se mueve también. Estos son nuestros componentes básicos. Eh, no son los más importantes del sistema, pero sí juegan un rol importante en nuestros procesos de autorreparación o nuestra psicomoción. Cuando usted se guía a Chi, usted entonces puede entender aquello que se dice también dentro de la medicina, de que se pone una aguja con, como quien sostiene la cabeza de un tigre blanco, es decir, con la máxima tensión, este bitito te puede morder. Entonces, cuando usted trabaja con esa atención máxima a la punción, su proyección de chi, a la respiración suya, a la respiración del paciente y al diagnóstico correcto, usted induce un efecto y no solamente es mecánico producto de la punción y el movimiento de las fibras polares alrededor de la cabeza de la aguja, de donde apunta la aguja, sino también es un kit que usted está inyectando, por decirlo de de alguna forma, es un chip que usted está inyectando a veces de su aguja de acupuntura o a veces sin esto para a tener una acción a lo largo de todo el sistema. Se inspiró que ahora Y, es, tenemos la mañana y es esto díceme en con un miedo, bendíceme con problemas y bendíceme con la fuerza, entonces, la resiliencia y la capacidad de enfrentar. esto en un entorno de, de buen trabajo del chi, de aumento de la tasa basal metabólica, de aumento de nuestra radiación infrarroja, que es también parte de nuestro propio chi, de aumento del funcionamiento de nuestro ADN y su traducción a ARN, proteínas y demás, que emite radiación infrarroja, el color en sí, y emite biofotones. Y estos biofotones emitimos luz, señores, en otras palabras también son parte del trabajo del chico donde tiene el paciente delante, en camilla, ahí a 1 centímetro y pone la aguja, o pasa la mano encima del paciente para tener algo de sensibilidad, o palpa el meridiano o el punto. Usted está transfiriendo eso al paciente y está logrando también una transmisión de energía o de chi, porque su mente está concentrada en el punto, está concentrada en la punción, está concentrada en la acción y estoy seguro que más de uno al poner la aguja ha podido ponerla y ha podido ver cómo el meridiano cambia de textura, se ilumina, brilla, cómo el paciente se abre, se relaja, aunque haya sido de una manera fugaz. Seguro que ya lo han hecho, que han logrado sentir, sale de ese punto, a veces, y cuando usted está en ese estado de concentración, atento a lo que está haciendo, está muy perceptivo en este aspecto, y ha visto que cuando pone y modifica y emite chi, la aguja deja de doler si dolió, se modifica el entorno y se modifica el chi que está brotando directamente de esa aguja en particular. ¿Sí? Entonces, esto es un poco la explicación de cómo funciona la emisión y el trabajo de chi a corta distancia. El paciente en camilla, ¿ya? Está presente y tu propia presencia, el fortalecimiento de su biocampo, su emisión de fotones, su Shen guiando en la punción, su Shen atento al entorno, al paciente y demás, modifica más allá de lo físico, pero, o sea, también el campo, el biocampo, que es la palabra técnica correcta para esto. En el paciente, en el chi del paciente, induce cambios que van más allá de la aguja y que inducen y refuerzan también su propio tratamiento. Eso es el tratamiento de chi local con el paciente en comillas, que hay distancia con el paciente en comillas. Cuando trabaja a, a distancia, el chi es distinto. Bien, porque aquí igualmente se cumple el concepto de que Shen guía chi. Y es importante para que Shen guíe chi, que su Shen esté entrenado, esté fortalecido, que esté enfocado en ser sintonía, por decirlo de alguna manera,
con el otro paciente que usted está tratando, no importa la distancia física, ¿no? No importa si el paciente está en la Estación Espacial Internacional o en China o en que sé yo, donde sea. Soy capaz de ir hasta allá y encontrarlo si tengo una mente que está entrenada en enfocarse y concentrarse hasta que yo lo encuentre y trabajar allí e inducir cambios allí, ¿ya? Cuando usted tiene esa mente enfocada y usted proyecta su Shen, el ki suyo, lo guía. No se olviden que estas sesiones de trabajo a distancia funcionan igual que una sesión de acupuntura. Está trabajando con su propio chi y, por supuesto, también tiene un efecto allí donde vaya a poner ese chi. Pero, pero, evidentemente, allí la radiación infrarroja suya, los biofotones, no estoy muy seguro, porque como los biofotones pertenecen como fotones a la parte cuántica de la vida, puede moverse tras las interconectadas y demás. No estoy seguro si eso no llega. Muy probable que sí. Como no es mi campo, no lo voy a ampliar. Pero los biofotones pueden tener quizás alguna acción ahí. Pero con seguridad su radiación infrarroja no, ¿ya? Porque el infrarroja es el calor que nosotros emitimos, el propio chi que sale de nuestras manos, eso tiene una acción corta, ¿ya? No se expande a menos que usted sea el sol. Entonces, cuando se conectan estos dos Shen, el Shen suyo, emisor de chi, el Shen del receptor de chi, el paciente o el gato o la planta o el trejo o el cocodrilo o lo que sea que usted vaya a tratar, se produce una cosa que se conoce como misterio insondable, que es, se conoce el nombre técnico en chino, o en vietnamita es Wu Szechuan, y esta conexión que se da en este caso y también se da en otros momentos, por ejemplo, cuando usted está haciendo un coito fecundante para tener un hijo, coito que va a inducir el embarazo, tiene una conexión profunda que también mejora las condiciones del útero donde se va a implantar ese embrión y va a generar o va a servir de base para que se genere también el gen de ese ser humano que primero va a ser un embrión, después va a ser un feto y después van a ser. Esa conexión así profunda se conoce por los budistas como misterio insondable. Y cuando y también se hace con vacío místico, que se llama Shungon. O sea, es una conexión, una forma de conectar. Tiene usted con su entorno y demás, que por supuesto hay que entrenarla, depende de la fortaleza del Shen y demás. Pero es esto lo que se da cuando usted logra llegar hacia el paciente en particular. Y cuando llega hacia allá, esa conexión de dos Shen, hay una dirección acá. Cuando usted llegue y hace esta conexión de dos Shen, se induce un efecto en el paciente. ¿Sí? Eso es, esa es la base acá en la tradición. Esto se conoce si hace mucho tiempo, además. Y para ejemplo, les traigo un reporte de una revista argentina de parapsicología cuando publica en el 1995. Sé que la mayoría de ustedes no había nacido cuando eso, pero ha publicado ya algunos experimentos científicos sobre esto. Entonces, fíjense qué interesante, es algo que se conoce, que se sabe, que se explota, pero que se publica muy poco o no se publica en absoluto. Es difícil encontrar información sobre él. Pero miren esto qué interesante sobre conexión de cerebro a cerebro. Eh, primer experimento, ¿ya? Se separan, son experimentos bien hechos, bien diseñados, bien pensados. Se separan el emisor y el receptor y encuentran que existe un mecanismo de comunicación que no se conoce muy bien entre el emisor y el receptor de chi. Existe la emisión de chi, que hayan pasado el curso y los que no, pues se los recomiendo. Ustedes saben que puede ser o muy corta, a veces un minuto, unos segundos, 5 minutos, a veces te lleva un poco más de tiempo en dependencia de la gravedad del paciente, tu concentración, depende. Pero en esto la forma que se diseña el experimento, de la forma en que se trabaja, usted logra que haya una respuesta entre el receptor y el emisor. Hay un mecanismo de comunicación que no se sabe muy bien cuál es, pero lo hay demostrado, ¿ya? Otro experimento diferente a través de electroencefalograma, o sea, el emisor con su electro, el receptor también.
El resultado de este experimento sugiere que hay una transferencia extrasensorial de información hacia el hemisferio frontal del cerebro. Aquí hay un par de términos que yo no estoy, no, un término que yo no estoy de acuerdo, ¿no? A mí no me gusta la palabra extrasensorial, porque pone tu base sensitiva en un órgano que no es físico o no es constatable o no es real. Y a él no me gusta esa palabra porque usted siente en última instancia con su propio cerebro, con el suyo. Entonces, si es con su propio cerebro, si al menos tengo un órgano, aunque yo no sepa muy bien qué está pasando o cómo, pues ya no es sensorial, es sensorial. Ah, quizás con un sentido que habían descrito, que no está bien caracterizado, lo que sea, pero es con un órgano físico y material. Y esto pues me ayuda a entender de manera fisiológica un poco el funcionamiento. Y fíjense qué interesante, la comunicación que se hace cerebro a cerebro es directamente a través del lóbulo frontal, no como único por este ejemplo, pero sí como un ente responsable de esto. Y el lóbulo frontal, chicos, es lo que nos diferencia a nosotros los monos, es lo que nos hace humanos. Si usted pierde el lóbulo frontal, usted se convierte en cualquier cosa, ¿ya? Y el lóbulo frontal es que nos mantiene conscientes a nosotros como especie, que nos hace ser lo que somos, de que sublima nuestro Shen de alguna forma y lo que nos permite realizarnos ante la vida. Entonces, fíjense que esta emisión, esta sección de chi, no es solamente hacia una zona al azar, sino que activa e induce respuestas en la parte justamente que nos hace humanos. En medicina china, en medicina occidental y la ciencia occidental, nuestro lóbulo. Y por último, otro ejercicio más, ¿ya? Mm, Durante esta emisión de chi, que la palabra técnica es to hate, en inglés, es como un ataque de un chi el ataque que hace una persona con chi hacia otra persona. Esa es la forma en que, que se describe, ¿no? En este lenguaje. Cuando se hace esto, las ondas beta de los cerebros se asemejan entre ellos. Es decir, existe una sincronía, un cambio similar dentro del funcionamiento. Y creo que esto durante el curso le hacen mucho hincapié de que usted debe estar fuerte, usted debe estar entrenado, usted debe tener un buen ki, usted debe hacer ejercicio, usted es fuerte para emitir salud. Hay una coordinación entre ambas ondas y es usted el que induce esa coordinación. Si usted está débil, pues se deja quitar. Y eso lo vimos, ¿no? Eso fue alguna de las preguntas en este curso de Catapilco, ¿no? ¿Hasta cuándo doy? No, usted da lo que entiende de manera regulada, no más, puede dar más, ni dejarse influenciar por el otro, de manera directa, cerebro a cerebro. Digo que parece ciencia ficción, es ciencia y está demostrado al menos desde 1995, quizás desde antes, ¿bien? Pero por alguna razón, que no voy a entrar aquí a ninguna de estas teorías externas, no es difundido, no se escribe, se publica muy poco y no se le hace mucho caso. Nosotros somos más asombrosos de lo que nos dice la ciencia. Y esto pues también es un detalle importante. Entonces, cuando se estimulan estos dos genes, cuando estos dos genes se conectan, cuando se produce este fenómeno, se activa el cerebro de la manera que se activa en nuestro idioma, se activa el mar de las médulas. Y por eso se estimula yin, esencia. Por eso. Entonces, potencia asociada históricamente con los riñones, los suprarrenales, con los receptores, nuestra genética, sí, pero no todo es eso. Hay una parte interna que es el mar de las médulas que también cuando usted lo estimula a ver el funcionamiento del Shen, mejora el funcionamiento de la esencia. Y es esta esencia la que lanza todos los mecanismos reparadores de la homeostasis a funcionar y es la que permite que el sistema está siendo pedido a que se cure, siguiendo este término to hate que vimos en las diapos anteriores, que está siendo inducido a producir la curación, estuve reparando
lo que toque repararlo bajo las indicaciones de Shen. ¿Ya? ¿Por qué bajo las indicaciones de Shen? Porque cuando usted va y ve al paciente, usted obtiene una información, esa es la proyección del Shen del paciente, del biocampo del paciente, que también es la proyección del Shen. Regula eso según su propio entrenamiento, su experiencia, su habilidad, su fortaleza. Regula eso. Da las instrucciones ahí y eso induce una respuesta fisiológica en el paciente. Bien. ¿Cuánto dura el efecto en el paciente? Pues va a depender de la propia reserva funcional del paciente, de la fortaleza del emisor, de la cantidad de concentrado, de la forma en que éste se concentra y emita, del estado tóxico del que recibe también, del estado inflamatorio, de la dieta, del pensamiento o del son desordenado que tenga que recibir. Depende de muchos factores, ¿ya? Pero definitivamente el efecto llega y se instaura. Y como ustedes han visto, hay pacientes que con trabajarlo una vez por semana va a ser suficiente y hay otro que usted tiene que trabajarlo, pues, así que en masa y ahora para lograr un efecto que sea sostenido. Bien, porque usted está induciendo los mecanismos de reparación codificados en la propia esencia del otro paciente. Si no hay reserva funcional o hay muy poca forma de responder adecuadamente a este estímulo, pues a veces se complica, ¿no? Este. Entonces, para la charla de este congreso, yo estaba explicando un poco cómo se disecciona este aprendizaje, ¿no? Entonces, como vimos en el curso, la escuela Jotendión es una escuela que viene un poco de la formación en la tradición oral. Este tipo de enseñanza se maneja de manera muy cerrada, pero solamente estudiantes de la escuela, pero hace un tiempo mi profe, me va a pedir tal vez me dice, me pide que abra un poco a grupos que son externos. Entonces en Catapilco se hizo la sexta edición de este curso. Se fue cocinando a través de este estufa, ¿no? El fuego de Joatián. Se coordina todo, se coordina el espacio, el viaje, las cosas, la confianza que tienen ustedes en aprender un sistema nuevo de una escuela de bajo perfil, es lo que intento mantener acá. Y, y acuden al llamado suyo de la naturaleza, de los hijos, porque les suena o les parece interesante, y eh, se da el encuentro. En este encuentro, pues, se crea una atmósfera egregor. En este caso, se come rico, un tónico de esencia con fermentos, con chispas, con eso. Eh, Se tonifica la esencia, se comparte, se crea un buen ambiente de trabajo, de relaciones, pasa muy bien por las mañanas, se toma café, se hace una parte teórica, se conversa, se debate, se explica, hay también pues una parte teórica y un poco de literatura, a todos ustedes que estuvieron a bien leerse el libro, pues, que ya se lo hayan leído, que me den sus comentarios también. Se interactúa, se conversa, se crea ese ambiente luminoso de interacción del Zen. Bien, y esto permite que cuando nos vamos al campo a trabajar, aquí se dé la verdadera magia, la verdadera alquimia, que es la palabra correcta. Alquimia por la sublimación de su propia esencia, sublimación, su propio chi, crecimiento y sublimación de su propio Shen, que en 3 días logra pasar de un Shen no entrenado, de un Qigong no entrenado, no todos ustedes antes de llegar a este curso hacían ejercicio, a un Shen que es capaz de proyectarse a cualquier punto del espacio e inducir transformaciones en sistemas biológicos. Esto se logra en 3 días. No es un curso de fin de semana. Es un entrenamiento que se da en 3 días y que tiene efectos y acciones en cualquier lugar del planeta y para toda la vida del practicante. ¿Sí? Es una forma de enseñar y eso ustedes pues pudieron experimentar. ¿Cómo se entrena? Ejercicios de propiocepción, de trabajo con el cuerpo, de sensibilización, de sensibilidad, de afinar la proyección del Shen, porque empezar un trabajo al inicio, cuando usted tiene que llegar a usted mismo, dándole la vuelta al mundo, hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo, estos ejercicios de expansión
No siempre se llega a donde uno quiere llegar, pero el entrenamiento continuo lo que te permite afinar la concentración, afinar y encontrarte entre miles de millones de personas en este lugar, en este momento. Esa es parte de los ejercicios de priorización y esto ayuda a que el entrenamiento de ti sea mejor y que la apertura y el trabajo con meridianos extraordinarios se dé y logre el fruto que tiene que dar. Amo mucho Daimai, mucho el estiramiento de las 6 capas o los 6 meridianos unitarios, el trabajo con Ren, con Du, con los Kiao, con el Wei, Yang Wei, se trabajan todos, ¿ya? Siguiendo principios codificados en el I Ching y se van armando en la medida en que el propio Chi, el mío, logra crear un entorno seguro para el trabajo y vaya comunicándose con Chi de cada quien. Yo les decía o les dije a algunos, yo me aprendo el chi de mis estudiantes, claro. Pues me paso 24 horas continuas interactuando con el chi de cada uno. Aunque ustedes no lo hayan notado. Ese es mi trabajo. Y los evaluando y revisando y los corrigiendo. Cada vez que yo me acerco a uno de ustedes no es de manera visual. Lo voy trabajando también para lograr sobre los chi. Anda. Y logra hacer el trabajo que yo quiero hacer. Y esto ayuda a coordinar el trabajo en grupo y las cosas se hacen más fáciles. Entiendo que después de la práctica, algunos de ustedes han pensado en haber vivido, oye, esto cuando estaba allá donde Clarisa y en Terapilco era más fácil que ahora no me sale tan bien, porque aquí el grupo impulsa y ayuda al trabajo grupal. ¿Bien? Y esto es la comunicación que se da a través de la interacción del FI, del FEN, del entorno y esta comunicación cerebro-cerebro. Todos. Por eso este curso no se puede hacer de lejos. Por eso yo necesito tenerlos a ustedes a la mano para que esta comunicación se dé, este entrenamiento se dé y salga de la mejor manera, se impulse de la mejor manera. Si lo hago a distancia, yo desde aquí en mi casa y ustedes en sus respectivos países, quizás logremos hacer lo mismo, pero en vez de hacerlo en 3 días, en 24 horas de entrenamiento continuo, nos demoremos un año. Estarían trabajando ustedes solo con el egregor local, con el trabajo local, con las instituciones locales y demás, y no estarían trabajando en un ambiente propicio y seguro de no recibir ataques ni variaciones ni más externos, y que además el apoyo mancomunado entre todos ayuda a que el ejercicio salga mejor. Y en este entorno intensivo de ejercicios, en intensivos de 8 horas, al finalizar, no hay dolor ni hay cansancio. Entiendo que a alguien le haya dolido un músculo, sí puede pasar, hay músculos que uno se espera que existen justamente en estas prácticas, pero de manera general no hay dolor ni cansancio al finalizar cada uno de los días de entrenamiento. Que se trabaja con el cultivo de chi, se acumula chi, se distribuye y no se gasta, se recicla, se reabsorbe, se pone y se recoge. Y ese dominio del chi grupo es más fácil hacerlo cuando trabaja de manera individual, es un poco más complicado mantenerlo y sí es diferente. Hasta que logra coger el golpe, pero que ese coger el golpe lleva tiempo, ¿ya? Entonces, cuando usted identifica y hace que sí se te convierte en algo vivo, en primer lugar, ya lo deben estar experimentando ustedes con sus pacientes, es algo que se puede poner, quitar, dar forma, el color, ver incluso sonido. Se puede entender cómo funciona el sistema en términos de chi. Se puede ver, palpar, oír, oler. Así el paciente se puede modificar. Esa es la acción de la broma. No es tanto, como les decía, si el acupuntor va a desarrollar una habilidad, pone la aguja, siente que hay algo, pero no es el que siente que hay algo, el que siente que hay algo que es modificable a través de su propio trabajo, de su propio chi, ¿ya? Esa es la fortaleza. Y eso redescubre la práctica acupuntural. Pues que se te convierte en algo vivo. Y ya ven cómo el punto se forma ante ti. Lo vieron en práctica, lo van a ver en la medida que trabajen. Y van a encontrar entonces puntos fuera de meridiano. Y van a encontrar puntos extraordinarios. Y se van a llevar mejor con los puntos H y con todo el sistema de puntos. Que van a ser capaces de interactuar a nivel del chi
es casi a nivel de todo el funcionamiento humano, con ese paciente en particular. Esa es la mayor riqueza, una de las riquezas grandes acá. Entonces eso le va a dar seguridad en el tratamiento. Y de pronto tú sabes que el punto va ahí, al lado del pulmón uno, no el pulmón uno, medio centímetro más para arriba, o a la izquierda o a la derecha, que ahí se formó ese punto por tu interacción, por tu trabajo y demás. Lograr un efecto diferente y potente en tu paciente. Y va a tener a su vez una limitante. Va a ser difícil de explicar esto hacia otras personas, hacia otras cosas, hacia estudiantes si es que tienes. Y bueno, después de estos 3 días intensivos, ojalá que vuelvan a ser presenciales en algún otro momento, hay soporte online. Esta plataforma, está los ejercicios puestos, estas grabaciones de la parte teórica, se va a subir bien esta charla ahí. Y existe esta interacción. Estamos en el siglo XXI, por suerte, hay que saber usarlo, hay que usar sus fortalezas cuando es necesario y hay que hacer estos recordatorios, la técnica como encender esta chispita, como decir, sí lo hice, sí lo logré, sí puedo. Bueno, en el curso quizás no me salió todo, pero yo entreno y entreno y entreno. Y ya logro hacer y ya puedo y ya me siento mejor y ya. Estoy constante porque el curso, chicos, empieza justo cuando se acaba. Ahí que ya tienes el conocimiento base, que ya tienes la técnica, que ya tienes, que ya lo lograste, porque lo logramos cuando hicimos el trabajo al final, pues ahí empieza el trabajo con uno mismo, con adaptarte a tu propia biomecánica, a tu propio ambiente, a tu entorno, a buscar tu espacio para hacer tu media hora de Qigong al día, o tus 40 minutos, o tus 15 minutos, o lo que sea que vayas a hacer, pero de hacerlo todos los días, ¿ya? Para aprender a conocer mejor también tu cuerpo, tus potencialidades, tus fortalezas y dónde tienes que trabajar, y lo más para lograr un efecto. Y se deben haber empezado a dar cuenta de cosas curiosas, que cuando practican Qigong llegan más pacientes, que después del curso, cosas que se tenían, estaban trabadas, de pronto aparecieron. Hubo personas que enfermaron, incluso después del curso, están limpiando algo que en 5 10 15 años hubiera sido más grave y más serio. Hay un cambio fuerte en tu propio chi y en el de tu entorno inmediato para tus propias cosas. El movimiento que se hace es fuerte, es muy potente y hacerlo como se hace en esta escuela da resultados a mediano, corto y largo plazo de manera potente y sostenida. ¿Sí? Después que usted termine ese curso, bien su decisión, seguir, no seguir, recomendarlo o no recomendarlo. Y es también tu propio sistema de formación. Hay quien dice, oye, sí, es chévere y todo, pero esto no es lo mío. Perfecto. Oye, sí, no quiero más. Y entonces ahí es cuando te enseño todo lo profundo del agujero del conejo blanco, ¿no? Vamos a ver, hasta sí, los efectos, bueno, en primer lugar, destacar la felicidad al finalizar el último día y en segundo lugar, el efecto que se logra en los pacientes, que lo hemos visto a través del chat, a través de los grupos, y que también se da en personas que no tienen, en personas no, en seres vivos que no entienden del efecto placebo, ¿ya? Cuando se trabaja con animales, con gatos, cuando se trabaja a distancia, con animales se logran efectos también importantes acá. ¿Sí? Se logran cambios medibles en la conducta animal, aunque este no tenga idea de lo que sea que esté pasando. Y cuando dejamos nuestro chi, no solamente influimos en los seres humanos, sino también podemos influir en el chi vivo que tengamos a nuestro alrededor, o a la inversa. Y en las plantas, aquellos que tengan jardín, hablen, conversen con sus plantas, emiten de chi a sus flores, van a tener una sorpresa. Entonces, chicos, hasta aquí la charla que decía participar en este congreso en mañana. Muchísimas gracias por tu atención. Aquí voy a parar la grabación para pues, entonces a la ronda de preguntas y eso. Sí, pues, con gusto. ¿Está? Y ya mismo seguimos conversando.